¿Y si te dijera que todo lo que crees saber acerca de la serpiente en el Génesis está profundamente equivocado? Imagina que la historia de Adán y Eva esconde un misterio capaz de transformar por completo tu visión sobre lo que realmente sucedió en el jardín del Edén. Prepárate para una revelación que va más allá de la interpretación convencional, llevándote a explorar un aspecto fascinante y misterioso de esta historia bíblica como nunca antes. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es, sin duda, una de las más emblemáticas de la Biblia. En el centro de esta historia está la enigmática figura de la serpiente, que, según la interpretación tradicional, seduce a Eva para que coma del fruto prohibido, precipitando así la caída de la humanidad. Para la mayoría, la serpiente siempre ha sido vista como un símbolo literal del mal, una criatura destinada a engañar y tentar. Pero, ¿y si interpretáramos el carácter de la serpiente de una forma menos limitada? ¿Y si, al examinar de cerca el texto original, descubriéramos una verdad oculta capaz de cuestionar nuestra comprensión convencional? Acompáñanos a profundizar en el texto hebreo original del Génesis y a descubrir una perspectiva que podría transformar para siempre tu interpretación de esta historia. Al final, verás esta historia con nuevos ojos, llenos de conocimientos que van mucho más allá de las explicaciones religiosas tradicionales. El libro del Génesis, el primero de la Biblia, es fundamental para el judaísmo y el cristianismo. Atribuido a Moisés, relata historias que han dado forma al pensamiento religioso durante miles de años, especialmente la de Adán y Eva, que aborda preguntas profundas sobre el pecado, la inocencia, la tentación y la condición humana. Sin embargo, comprender la verdadera naturaleza de la serpiente y su papel en la caída es crucial para una interpretación más profunda y rica de este texto milenario. Para comenzar a resolver el enigma de la serpiente, es imprescindible volver al texto hebreo original de Génesis, capítulo 3, versículo 1. En este versículo, la serpiente se presenta con la palabra hebrea nas. Tradicionalmente, esta palabra ha sido traducida como serpiente en las versiones inglesas y portuguesas de la Biblia, pero el idioma hebreo está lleno de matices. Al analizarlo más de cerca, descubrimos que nas puede significar más que una serpiente literal. Aunque se puede traducir como serpiente, también tiene otros significados importantes. En ciertos contextos, puede referirse a alguien que posee poderes mágicos o a aquellos que practican encantamientos. Esto abre la puerta a una interpretación completamente diferente de la figura de la serpiente. En lugar de una simple criatura que se arrastra, podría tratarse de un ser dotado de un conocimiento sobrenatural o incluso divino. Esta comprensión más profunda cuestiona la interpretación tradicional, sugiriendo que Nas tal vez no sea solo una serpiente literal, sino una entidad dotada de conocimiento elevado, posiblemente un ser divino o un rebelde celestial. A lo largo de los siglos, los estudiosos han debatido si la serpiente debe ser vista como un símbolo metafórico o como una figura sobrenatural. Muchos argumentan que representa a un ser rebelde o a una fuerza de caos que actúa en contra del orden establecido. Otros sugieren que la serpiente podría ser una manifestación simbólica de Satanás o incluso un ángel caído. Un punto de vista intrigante compara a la serpiente con figuras como Prometeo en la mitología griega, quien desafía a las deidades y trae conocimiento a la humanidad, incluso si esto resulta en un castigo. Desde esta perspectiva, la serpiente no es solo una engañadora, sino también una fuente de iluminación, revelando a Adán y Eva el conocimiento del bien y del mal. Esto la coloca en un doble papel, como tentadora y como reveladora de la verdad oculta. Los investigadores sugieren que la serpiente era, de hecho, un ser divino, tal vez un dios menor o un semidios. Esta idea encuentra resonancia en varias tradiciones del Medio Oriente, donde las serpientes a menudo estaban asociadas con la sabiduría, la inmortalidad y la trascendencia. En estas antiguas culturas, las serpientes no solo eran percibidas como seres traicioneros, sino también como criaturas poderosas, a menudo benévolas, y guardianas de profundos secretos. En ciertas mitologías, incluso se describe a la serpiente como guardiana de secretos sobre la vida eterna. Al explorar estas otras posibles identidades para la serpiente, comenzamos a percibir que la historia del Génesis podría ser mucho más que una simple historia de desobediencia. Podría ser una narración compleja sobre el despertar de la humanidad a la conciencia, al conocimiento y a las elecciones morales. Esto plantea una pregunta aún más profunda.
¿La serpiente realmente actuaba en contra de los intereses humanos, o promovía de alguna manera una forma de liberación del estado de inocencia? Con esta nueva perspectiva, podemos revisar la historia de Adán y Eva con una comprensión más sofisticada y amplia. ¿Y si la serpiente no fuera realmente un rebelde divino, sino una figura de iluminación, sabiduría o algo más? Una fuerza profunda que desafía el status quo para llevar un nuevo nivel de entendimiento a la humanidad. La respuesta, como todo en el Génesis, está llena de misterios y matices que continúan fascinando a estudiosos y lectores hasta el día de hoy. Considerando esta nueva visión de la serpiente en el Génesis, surgen varias preguntas profundas, especialmente sobre el papel que desempeña en la historia más amplia de la creación y la caída. La interpretación tradicional la ve como la causante de la desobediencia y el pecado original, pero esta perspectiva reexaminada puede llevarnos a una comprensión mucho más compleja del papel de la serpiente y de la misma naturaleza de la humanidad. Antes de profundizar en las posibles motivaciones de la serpiente, es importante recordar que el simbolismo de esta no es exclusivo de la Biblia. En muchas culturas antiguas, la serpiente era vista como un símbolo de sabiduría, regeneración y, paradójicamente, de muerte y vida. En Egipto, por ejemplo, la serpiente estaba asociada tanto con la protección divina como con la muerte, representada por el Ureus, el protector de los faraones y símbolo de poder. En la mitología hindú, las serpientes naga, seres semidivinos, eran consideradas guardianas de secretos y de gran poder. Este doble papel, tanto protector como destructivo, puede ayudarnos a comprender mejor la función de Naas en el Génesis. ¿Acaso la serpiente realmente intentaba destruir a Adán y Eva, o les ofrecía una forma de despertar, obligándolos a enfrentar verdades sobre su propia naturaleza y el mundo en que vivían? Al comer el fruto, Adán y Eva adquieren el conocimiento del bien y del mal, algo que no puede interpretarse únicamente como una maldición, pero también puede interpretarse como un paso necesario para el desarrollo de la humanidad. Otro elemento clave a considerar es el significado del árbol del conocimiento del bien y del mal. A lo largo de la historia, este fruto ha sido representado como una manzana, pero el texto bíblico original no especifica su naturaleza. Lo importante no es el tipo de fruta, sino lo que simboliza, el conocimiento. Comer esta fruta lleva a Adán y a Eva a una nueva forma de conciencia. Ahora conocen el bien y el mal, algo que antes les era inaccesible. En este contexto, la serpiente puede ser vista como el catalizador de esta transformación. Sin su intervención, Adán y Eva habrían permanecido en un estado de inocencia infantil, incapaces de tomar decisiones morales por sí mismos. Aunque el acto de comer la fruta resulta en la caída y en la expulsión del Edén, también marca el comienzo del viaje de la humanidad como un ser consciente, capaz de elegir entre el bien y el mal. Esta nueva perspectiva nos lleva a preguntarnos si la caída fue realmente una tragedia o un paso necesario hacia el desarrollo espiritual y moral de la humanidad. Este tema nos conduce directamente al concepto de libre albedrío. La presencia del árbol en el centro del jardín del Edén, junto con la prohibición de comer su fruto, plantea preguntas sobre la naturaleza de la libertad humana. ¿Por qué Dios colocaría el árbol allí si no quería que comieran de él? Esta pregunta ha intrigado a teólogos e investigadores durante siglos. Algunos sostienen que el árbol y la serpiente fueron pruebas de obediencia para la humanidad, mientras que otros sugieren que la historia es una metáfora del desarrollo de la moral y la libertad. Si consideramos a la serpiente como una figura que ofrece el conocimiento necesario para que Adán y Eva ejerzan plenamente su libre albedrío, entonces el papel de Naas cambia radicalmente. Ya no es solo una figura engañosa, sino un agente que permite a la humanidad tomar decisiones morales con mayor claridad. Esto coloca a Dios en una posición que permite, o incluso fomenta, que los seres humanos crezcan y se hagan responsables de sus propias acciones. La expulsión del jardín del Edén podría interpretarse, entonces, no solo como un castigo, sino como el comienzo de una nueva etapa de autonomía y autosuficiencia humana. Otro aspecto importante a reconsiderar es el concepto de pecado original. La interpretación tradicional ve el acto de desobediencia de Adán y Eva como la fuente de todo mal y sufrimiento en el mundo. Sin embargo, a la luz de esta nueva perspectiva, podemos preguntarnos si el pecado original debe percibirse de una manera tan negativa. Al adquirir el conocimiento del bien y del mal,
Adán y Eva se convirtieron en seres morales y racionales, capaces de tomar decisiones basadas en su propia comprensión del mundo. El conocimiento trae consigo responsabilidad, pero también libertad. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Es el conocimiento del bien y del mal algo que debemos temer o celebrar? La serpiente, al ofrecer esta elección, puede interpretarse como un agente que libera a Adán y a Eva de su ignorancia, permitiéndoles vivir como seres humanos plenos, aunque implique enfrentar las consecuencias de sus elecciones. En muchas tradiciones espirituales, el conocimiento y la conciencia son vistos como esenciales para el crecimiento y la evolución de la mente humana. Desde esta perspectiva, tal vez la caída pueda reinterpretarse como un despertar espiritual. Por ejemplo, en la antigua mitología mesopotámica, el dios Ningisida, asociado con la vegetación y el mundo subterráneo, encarnaba también la sabiduría y el renacimiento. A menudo era representado como una serpiente o con características serpentinas. De manera similar, en la mitología egipcia, la serpiente simbolizaba el Wadiet, que representaba protección y autoridad real. Estos contextos culturales sugieren que las serpientes no eran solo símbolos de engaño, sino también figuras veneradas por su conocimiento y poder percibido. Si consideramos a la serpiente en el Génesis como un ser divino, podemos verla como una figura que posee sabiduría y una relación profunda y única con lo divino. Esta interpretación sugiere que la tentación de la serpiente en el Edén no fue simplemente un acto de engaño, sino una interacción compleja que involucraba conocimiento divino y el libre albedrío humano. En muchas culturas antiguas, la serpiente simbolizaba el caos y el desorden. La serpiente en el Génesis puede representar fuerzas disruptivas que desafían el orden divino y ponen a prueba la obediencia de la humanidad. Esta visión está respaldada por el papel de la serpiente al incitar a Adán y a Eva a desobedecer a Dios, introduciendo el caos en el armonioso jardín del Edén. Los mitos antiguos a menudo representan a las serpientes como personificaciones del caos primordial. Por ejemplo, en la mitología babilónica, el monstruo de caos, Tiamat, es descrito a menudo como una serpiente o dragón, representando las fuerzas caóticas que el dios Marduk debe superar para crear el mundo. De manera similar, en la mitología nórdica, la serpiente Jormungandr es una serpiente marina gigante que amenaza el orden mundial. Aplicando esta estructura simbólica a la historia del Génesis, la serpiente puede ser vista como un agente del caos que pone a prueba los límites de la obediencia humana y el orden divino. Esta interpretación pone en relieve la lucha entre el orden y el desorden, un tema omnipresente en muchos mitos de la creación. Las acciones de la serpiente en Génesis, por lo tanto, pueden considerarse como parte de un conflicto cósmico más grande, resaltando la tensión inherente entre la estabilidad y el caos. Otra visión es que la serpiente es una figura metafórica que encarna el conflicto interno entre la obediencia a Dios y la búsqueda de conocimientos prohibidos. La interpretación resalta las dimensiones morales y filosóficas de la historia, sugiriendo que la serpiente representa la inclinación humana a buscar conocimiento y desafiar los límites divinos. Desde un punto de vista metafórico, se puede percibir la serpiente como un símbolo de la curiosidad humana y el deseo de autodeterminación. El acto de comer la fruta prohibida no es solo un acto de desobediencia, sino una declaración profunda sobre la naturaleza humana y la búsqueda de comprensión. La serpiente se convierte así en una representación de la lucha interna que cada persona enfrenta, la elección entre seguir reglas establecidas o explorar lo desconocido. Esta interpretación metafórica se alinea con varias tradiciones filosóficas y literarias que exploran el tema del conocimiento prohibido. Por ejemplo, en El paraíso perdido de John Milton, Satanás, en forma de serpiente, actúa movido por su deseo de sabiduría y autonomía. También, la historia de Prometeo en la mitología griega, quien desafía a los dioses para traer fuego y conocimiento a la humanidad, refleja los temas de desafío y de iluminación. Entender a la serpiente como algo más que un simple reptil transforma nuestra interpretación de la historia del Génesis. Si es un rebelde divino o un símbolo del caos, la historia se vuelve más rica y compleja. Se convierte en una narrativa sobre la interacción entre la búsqueda divina y humana de conocimiento y la lucha entre el orden y el caos. Con esta nueva perspectiva, revisemos la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. En lugar de ver a la serpiente como un simple engañador,
podemos considerarla como un catalizador en el viaje de la humanidad hacia el conocimiento y la autoconciencia. El acto de comer el fruto prohibido representa un momento crucial en la historia de la humanidad, la transición de la inocencia a la comprensión, de la obediencia ciega a la toma de decisiones consciente. Esta reinterpretación tiene profundas implicaciones teológicas y cuestiona la visión tradicional de la serpiente como puramente malvada. Nos invita a considerar la posibilidad de un carácter más matizado, que también plantea preguntas sobre la naturaleza de la tentación y el papel de los seres divinos en los asuntos humanos. ¿Era la serpiente parte del plan divino para el desarrollo de la humanidad? ¿Fue la búsqueda del conocimiento un paso inevitable y esencial en nuestra evolución? Para los lectores y creyentes modernos, esta nueva comprensión de la serpiente puede enriquecer su fe y profundizar su apreciación de los textos bíblicos. Nos anima a acercarnos a la Biblia con una mente abierta, reconociendo la complejidad y profundidad de estas historias. Esto también resalta la importancia de estudiar los idiomas originales y los contextos culturales para entender completamente los significados implícitos en estos textos antiguos. En Génesis capítulo 3, verso 1, se introduce a la serpiente. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y le dice a la mujer: «Es cierto que Dios dijo que no comerás de ningún árbol del jardín». En este verso, el término hebreo erem sugiere inteligencia y astucia. Si consideramos a la serpiente como un ser divino o semidivino, esta inteligencia podría involucrar una comprensión más profunda de los asuntos divinos, posicionando a la serpiente como una figura sabia más que como un simple engañador. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5, la promesa de sabiduría. Entonces, la serpiente le dice a la mujer: «Ciertamente no morirás, porque Dios sabe que el día en que comas de él, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo lo bueno y lo malo». Aquí, la serpiente promete sabiduría divina a Eva, reflejando temas de iluminación presentes en otras culturas y mitologías. La promesa de convertirse en como Dios sugiere que la serpiente ofrece algo más que simple desobediencia. Ofrece el potencial para una nueva forma de existencia, una que trasciende la inocencia y la obediencia ciega. Génesis capítulo 3, versículo 22, la expulsión. Y dijo el Señor Dios: «He aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora no debe extender la mano y tomar también del árbol de la vida, comer y vivir para siempre». Tras el acto de desobediencia, Dios reconoce que el hombre ha adquirido una característica del conocimiento divino del bien y del mal. Esto sugiere que la promesa de la serpiente, aunque vista tradicionalmente como una tentación que lleva al pecado, podría implicar algo más profundo: la transición del ser humano hacia un estado de mayor conocimiento y autonomía. No fue una mentira total, sino una verdad parcial con consecuencias. La expulsión del jardín refleja de manera compleja la tensión entre el deseo humano de conocimiento y los límites divinos. En última instancia, la serpiente en Génesis es una figura multifacética cuya verdadera naturaleza está envuelta en misterio y simbolismo. Ya sea vista como un ser divino, un símbolo de caos o una metáfora de la lucha interna de la humanidad, la serpiente desafía nuestra comprensión convencional y nos invita a explorar las profundidades de la sabiduría bíblica. Espero que esta exploración del verdadero significado de Naas en el Génesis haya ampliado tu visión de la historia de Adán y Eva. Reflexionando sobre las complejidades del texto bíblico, podemos descubrir nuevas capas de significado y enriquecer así nuestra fe y comprensión. Estad atentos a futuras exploraciones de historias bíblicas y su relevancia en nuestra vida moderna, recordando que somos testigos de la bondad y el poder de Dios en nuestras vidas, convirtiéndonos en luces de esperanza y verdad en un mundo hacia la redención. No fue una mentira total, sino una verdad parcial con consecuencias. La expulsión del jardín refleja, de manera compleja, la tensión entre el deseo humano de conocimiento y los límites divinos. En última instancia, la serpiente en Génesis emerge como una figura multifacética cuya verdadera naturaleza sigue envuelta en misterio y simbolismo. Ya sea interpretada como un ser divino, un símbolo de caos o una metáfora de la lucha interna de la humanidad, la serpiente desafía nuestra comprensión convencional y nos invita a profundizar en las riquezas de la sabiduría bíblica. Espero que esta exploración del verdadero significado de Naas
en el Génesis haya ampliado tu visión sobre la historia de Adán y Eva. Reflexionando sobre las complejidades del texto bíblico, podemos descubrir nuevas capas de significado, enriqueciendo así nuestra fe y comprensión. Mantente atento a futuras exploraciones de historias bíblicas y su relevancia en nuestra vida moderna, recordando que somos testigos de la bondad y el poder de Dios en nuestras vidas, y llamados a convertirnos en luces de esperanza y verdad en un mundo que camina hacia la redención.